La Orden Jedi. La historia del universo de Star Wars se extiende a lo largo de miles de años, y parece que nunca termina. Sin embargo, si nos centramos en la saga original, el mejor lugar para comenzar es con la Orden Jedi. Después de todo, Star Wars no sería lo mismo sin los Jedi. El vasto Imperio Infinito terminó aproximadamente 25.000 años antes de la caída del Imperio Galáctico, alrededor del 25.000 ABY. El Imperio Infinito, similar al Imperio Galáctico pero aún más avanzado y extenso, fue uno de los imperios más poderosos que la galaxia había conocido. Sin embargo, se inclinó fuertemente hacia el lado oscuro de la fuerza, lo que eventualmente llevó a su caída cuando una plaga mortal acabó con millones de seres. Como suele decirse, la naturaleza tiene una forma de equilibrar las cosas. Tras la caída del Imperio Infinito, algunos de los eruditos más sabios de la galaxia se reunieron en Titón para estudiar el Ashle, una energía espiritual que mejoraba las habilidades de aquellos sensibles a la fuerza. Este Ashle se conoció como el lado luminoso de la fuerza, y los eruditos que lo practicaban se convirtieron en los primeros Jedi. El nacimiento de la Orden Sith. Alrededor del 7000 ABY, un grupo de Jedi comenzó a experimentar con el lado oscuro de la fuerza. Aunque aún creían en principios nobles, como terminar con el sufrimiento y, en algunos casos, intentar resucitar a los muertos, sus prácticas contradecían el código Jedi. Esto desencadenó un conflicto con los Jedi que seguían el lado luminoso, y resultó en una guerra conocida como los 100 años de oscuridad. Aunque ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, los Jedi que seguían el lado luminoso finalmente prevalecieron. En lugar de ejecutar a los Jedi oscuros, como recomendó la República, los Jedi decidieron exiliarlos a regiones desconocidas de la galaxia. Los Jedi exiliados encontraron su camino hacia Corriban, el hogar de la especie Sith, que era naturalmente sensible al lado oscuro. Aunque el canon oficial no detalla lo que sucedió a continuación, las leyendas cuentan que estos Jedi caídos fueron aceptados como maestros por los Sith. Durante casi 2000 años, los Jedi oscuros y los Sith se integraron, formando la poderosa Orden Sith que eventualmente pondría en jaque a la galaxia. La República Galáctica y el Senado. Si ves la saga original de Star Wars en orden cronológico, habrás notado un cuerpo gubernamental similar a un parlamento en las precuelas, el Senado Galáctico, un órgano gobernante que supervisaba cientos de planetas y sistemas estelares. Tras la caída del Imperio Infinito, varios sistemas estelares abogaron por una democracia interplanetaria, lo que condujo a la creación de la República Galáctica alrededor del 25.000 ABY. Esta alianza de planetas se asoció con la Orden Jedi, quienes aceptaron actuar como embajadores y guardianes de la paz en la galaxia. Aunque los Jedi eran reacios a involucrarse en el sistema político, el Consejo Jedi aceptó, creyendo que su servicio a la República sería beneficioso para la galaxia. Sin embargo, como en muchos sistemas políticos a lo largo de la historia, la corrupción empezó a infiltrarse en la República, lo que eventualmente provocaría su colapso. La alianza separatista y la caída de la República. Con el tiempo, la República, originalmente fundada sobre ideales de paz y prosperidad, se transformó en una oligarquía centrada en la expansión y la acumulación de recursos. Esto creó tensiones entre los sistemas del núcleo y los territorios del borde exterior, lo que llevó al surgimiento de la Confederación de Sistemas Independientes, también conocida como la Alianza Separatista. El Conde Dooku, un antiguo aprendiz del maestro Jedi Yoda, se convirtió en el líder de los separatistas. Aunque sus motivos parecían ser una lucha legítima contra la corrupción en la República, la Alianza Separatista fue parte de un complot mayor ideado por el Lord Sith Darth Sidious, conocido públicamente como el Canciller Supremo Palpatine, para manipular la guerra y consolidar su poder. La Guerra de los Clones, que duró solo 3 años, jugó un papel crucial en la historia de la galaxia. Mientras los separatistas construían un ejército masivo de droids de batalla, Darth Sidious aprovechó el caos para ejecutar su plan. Anakin Skywalker, ahora convertido en Darth Vader, fue enviado a Mustafar para eliminar a los líderes separatistas y desactivar su ejército. Con la caída de los separatistas y la eliminación de los Jedi restantes, Palpatine se declaró emperador galáctico, estableciendo oficialmente el Imperio Galáctico. El surgimiento del Imperio Galáctico. El Imperio no era más que una república galáctica rebautizada. Su ascenso marcó el fin de la Confederación de Sistemas Independientes y la destrucción de la Orden Jedi. Bajo el liderazgo de Darth Sidious y Darth Vader, el Imperio consolidó su poder.
La mayoría de los miembros del Senado aceptaron la creación del imperio sin mucha resistencia, debido a un complot organizado por los Sith para justificar la toma de poder. La Alianza Rebelde. Si el universo de Star Wars fuera real, las hazañas de la Alianza Rebelde estarían en todos los libros de historia. Este grupo pequeño pero apasionado de luchadores por la libertad, con recursos limitados, encarna los ideales de los movimientos revolucionarios que hemos visto en la historia. Tras la creación del imperio, algunos senadores que se oponían a la tiranía, como Bail Organa y Mon Mothma, se unieron para formar una resistencia organizada. Aunque al principio carecían de una estructura militar sólida, la Alianza Rebelde fue ganando fuerza poco a poco. A medida que el imperio expandía su control, la resistencia crecía, logrando obtener naves imperiales robadas y equipo separatista sobrante. En el año 2 ABY, la Alianza Rebelde se formó oficialmente, con Mon Mothma como su primer canciller. Esta pequeña pero tenaz resistencia jugaría un papel crucial en la caída del Imperio Galáctico y la restauración de la paz en la galaxia. La Alianza Rebelde y la Nueva República. La Alianza Rebelde estaba dirigida por un grupo cohesionado de líderes de la resistencia, conocido como el Alto Mando de la Alianza. Este equipo coordinaba los esfuerzos y desarrollaba nuevas estrategias para luchar contra el Imperio. Después de la caída del Imperio y la destrucción de la Orden Sith, no quedó ningún líder que pudiera comandar las fuerzas imperiales, lo que llevó a las tropas imperiales restantes a huir a los territorios del borde exterior e incluso a regiones desconocidas. Durante este tiempo, Mon Mothma se convirtió en canciller de la recién formada Nueva República, con el objetivo de restaurar la paz y la igualdad en la galaxia. La Nueva República se fundó sobre los viejos principios democráticos de la República Galáctica, garantizando que el poder se compartiera equitativamente entre las diferentes partes del nuevo gobierno. Para asegurar esto, se decidió que la capital de la República rotaría, comenzando por el planeta Chandrila. Mientras el imperio se desmoronaba, incluso la gente de Kerasken salió a las calles para celebrar. A pesar de que Mas Amedda, el ex mano derecha del emperador Palpatine, intentó mantener vivo el imperio autoproclamándose líder, la falta de apoyo del disperso ejército imperial lo dejó sin poder real, lo que lo obligó a renunciar. En un último intento desesperado, Amedda trató de aliarse con el gran almirante Rae Sloane, una de las líderes imperiales restantes, pero este plan también fracasó tras la batalla de Jakku. Después de la derrota imperial, Amedda firmó la Concordancia Galáctica, poniendo fin oficialmente a la guerra entre el Imperio y la Nueva República. El surgimiento de la Primera Orden. A pesar de la caída del Imperio, las fuerzas imperiales no abandonaron sus ambiciones. Inspirados por las mentiras de los comandantes restantes, estos soldados estaban listos para resurgir como la Primera Orden. Desafortunadamente, la Nueva República ignoró las señales de este creciente peligro. Después de su derrota en la batalla de Jakku, muchos restos del imperio huyeron a regiones desconocidas, decididos a reclamar lo que consideraban suyo. Sin recursos suficientes para enfrentarse directamente a la Nueva República, adoptaron tácticas similares a las de Darth Sidious, infiltrándose en el Senado y corrompiendo a muchos senadores centristas, quienes finalmente abandonaron el gobierno. A pesar de varios encuentros mortales con pequeñas facciones de estas fuerzas, la Nueva República seguía centrada en la construcción de su nuevo gobierno y no vio la amenaza real. En el año 34 ABY, la galaxia enfrentó una de sus crisis más devastadoras, la base Starkiller. La Primera Orden utilizó esta base para destruir un planeta entero y el sistema estelar osniano, donde se encontraba la sede de la Nueva República. Este fue uno de los momentos más oscuros en la historia de Star Wars. El ascenso de la Orden Final. La Orden Final fue el último intento de Kylo Ren, líder supremo de las Fuerzas Oscuras, para imponer el terror en la galaxia. Tras conquistar varios planetas y sistemas estelares, Kylo se encontró con la Fuerza Oscura Suprema en Exegol, un Palpatine resucitado, traído de vuelta por leales a los Sith. Kylo pronto descubrió que Palpatine había estado manipulándolo todo el tiempo y que él no era más que una marioneta en su plan. Palpatine le ofreció a Kylo el control de la Orden Final a cambio de que matara a Rey, una sensible a la fuerza y miembro de la Resistencia. La Orden Final era el plan maestro de Palpatine para crear un imperio Sith eterno, con una flota de destructores estelares clase Sith capaces de destruir planetas enteros. Aunque más pequeños que los cruceros de batalla de la Primera Orden, estos destructores eran mucho más letales. Kylo siguió a Rey hasta la luna de Kefber con la intención de matarla,
pero después de una intensa batalla, se reconcilió con el lado luminoso y volvió a ser Ben Solo. A pesar de su cambio de corazón, Palpatine siguió adelante con su plan y puso al general Enric Praid a cargo de la flota de destructores planetarios. Con las fuerzas combinadas de la Primera Orden y la Orden Final, el Lord Sith estaba preparado para ejecutar su plan de dominación total. La resistencia y la lucha contra la Primera Orden. Durante la era de la Nueva República, muchos ignoraban la amenaza creciente de la Primera Orden. Un grupo de senadores, liderados por Leia Organa, formó una facción militar independiente llamada la Resistencia, destinada a contrarrestar los ataques inminentes. La Resistencia comenzó como un pequeño grupo de voluntarios, pero a medida que la Primera Orden ganaba fuerza, más personas se unieron a la causa. Aunque la Resistencia era más pequeña que la Alianza Rebelde, sus miembros operaban en secreto, investigando incidentes relacionados con fuerzas oscuras. Incluso después de descubrir la participación de la Primera Orden, la Nueva República no tomó medidas decisivas, lo que condujo a la crisis de la base Starkiller. Con la destrucción de la Nueva República, la Resistencia se convirtió en la última línea de defensa de la galaxia. A pesar de estar en una situación desesperada, la Resistencia logró destruir la base Starkiller en el 34 ABY. Sin embargo, esta victoria dejó a la Resistencia vulnerable a los ataques de la Primera Orden, lo que obligó a sus miembros a esconderse. Contra todo pronóstico, continuaron luchando por la libertad de la galaxia. Si quieres mejorar tu mente y satisfacer tu hambre de conocimiento, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos avanzar en nuestra inteligencia y comprender mejor el vasto universo de Star Wars. Nos vemos la próxima vez.